Buenos días a todos y a todas en esta fiesta del bautismo del Señor, fiesta con la que vamos concluyendo el tiempo de Navidad, este tiempo posterior al Adviento, este tiempo tan central en la vida de nuestra fe, celebrando el nacimiento del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo de Dios que hace morada entre nosotros. El bautismo del Señor viene a concluir este tiempo de Navidad y aprovecho para saludar y bendecir a las comunidades de Santa María de Hudson, Santa Isabel de Hungría de Plátanos y a la parroquia El Milagro con su capilla San José de Pueblo Nuevo y La Porteña. La Navidad, podríamos decir, es la epifanía de Dios. Hoy, en el bautismo del Señor, vamos a mirar o a contemplar otra epifanía. ¿A qué me refiero? Que Dios, ese Dios al que no vemos, se nos hace visible en Jesús. En Jesús recibe un rostro humano como Hijo de María. Celebramos hace poquito la solemnidad de María, Madre de Dios, porque Jesús es el Hijo de la Virgen María. Epifanía entonces es sinónimo de manifestación, podríamos traducir así. Epifanía es manifestación. En el pesebre de Belén se manifestó a los pastores. El viernes pasado celebramos la ofrenda de los magos de Oriente, ¿no? Dios se manifiesta a los pueblos paganos en la imagen de esos tres magos venidos de Oriente. Y hoy, en el bautismo de Jesús en el Jordán, Dios se manifestará también. Los cielos se abrirán, dice el texto de Mateo 3, 13 a 17, y se escuchará la voz del cielo que dice: este es mi Hijo muy querido. Dios entonces se deja ver, se hace escuchar, se nos manifiesta con su luz. Me pregunto, ¿en dónde experimento esas manifestaciones de Dios en lo cotidiano de mi vida? ¿Dónde se me manifiesta Dios? A mí, a vos. ¿Dónde lo encuentro? El bautismo del Señor tuvo que saldar algunas preguntas en el comienzo del caminar cristiano. La primera pregunta es cómo Juan, siendo menor, va a ser una de las preguntas del texto de hoy, puede bautizar al Hijo de Dios. Jesús es aquel que es más grande que él, había anunciado Juan. Y por otro lado, ¿cómo puede bautizarse alguien como Jesús que no tiene pecado? ¿Cuál es el sentido de ese bautismo? Ante la primera pregunta, Mateo deja clara la superioridad de Jesús. Juan se resiste y le dice: soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro. Así le dice el bautista a Jesús. Pero Jesús, Mateo deja clara esa superioridad, decíamos, pero Jesús le dice a Juan que esto se realiza para que se cumpla toda justicia, todo lo que es justo, dice el texto, ¿no? Para que se cumpla lo que Dios tiene planeado para su pueblo. Jesús toma la iniciativa en esta escena. Él se presenta a Juan, él lo busca, el mayor al menor, como lo hace también con nosotros y nosotras. Me pregunto si me dejo encontrar por este Dios que me busca, si voy al encuentro de este Dios que viene hacia mí, como lo hizo Juan el Bautista. ¿Voy al encuentro del Señor que viene a mí? ¿O me hago el distraído o la distraída y me voy para otro lado, digamos? ¿Me dejo encontrar por este Dios que viene hacia mí? Decíamos que también el problema es: ¿qué sentido tiene que Jesús se bautice cuando Jesús no tiene pecado? Y tenemos que decir como respuesta profunda, teológica, que Jesús lo hace para mostrar su solidaridad con todo el pueblo. Jesús se mete en el agua del Jordán, donde el pueblo lavaba sus pecados, para hacerse cargo de esta fragilidad y salvar al pueblo con esa solidaridad. Recordemos aquel texto de
Isaías 53, en el versículo 4, cuando decía que el Mesías soportaba nuestros sufrimientos, ¿no? El siervo de Yahvé soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Este es el sentido de que Jesús se meta en el Jordán, en esas aguas llenas del pecado del pueblo. Bueno, Él asume, toma sobre sus hombros, podríamos decir, la carga de todo ese pueblo. No viene a refregarnos nuestro dolor, nuestro pecado, sino Jesús viene a liberarnos, a salvarnos, asume nuestra debilidad, carga nuestros pecados, se mete, como dicen algunos, en la fila de los pecadores y nos libera con ese gesto tan impresionante de meterse en el Jordán. Se mete solidariamente donde nosotros dejamos la carga de nuestro pecado, de nuestras fragilidades y de nuestros dolores. Me pregunto ante esta actitud de Jesús, ¿a quiénes estoy ayudando a llevar sus cargas? ¿A quién ayudo a llevar cargas? ¿Es mi vida una vida solidaria como fue la vida de Jesús? ¿Es mi vida una vida solidaria con quienes más sufren? Podríamos preguntarnos hoy. Los cielos se abrieron, dice el texto, y muchos ven en esta escena un mensaje, ¿no? Los cielos, el lugar donde reside Dios, podríamos decir, el lugar de la esperanza, no está clausurado definitivamente. Jesús viene a abrir la morada de Dios. Los cielos se abrieron, ¿no? Como si una puerta se abriera. Jesús viene a abrir la morada de Dios para que hagamos de la morada de Dios nuestra casa. Diría una religiosa amiga, el cielo es nuestra casa, Ignacio, tal cual. El cielo es nuestra casa y la puerta de esa casa la abrió Jesús en la encarnación. Por lo tanto, hay esperanza, hay futuro, hay proyecto, podríamos decir. ¿Cómo vivimos esta esperanza que nos da Jesús? Hay futuro, hay proyecto, hay esperanza. Bautizar finalmente es sinónimo de sumergir. Sumergir. Eso traduce el verbo griego bautizar. Me sumerjo en el misterio de Jesús. Vivo desde Él, podríamos decir, sumergido en sus actitudes y en su pensamiento. Ojalá renovemos hoy también nuestro propio bautismo. Muchos hemos sido bautizados desde pequeños, otros más grandes. Pero la idea es esta, ¿no? Bautizar es vivir sumergidos desde el pensamiento y las actitudes, desde los sentimientos de Jesús. De eso se trata el bautismo. No es un simple rito inicial, podríamos decir, un sacramento que quedó allí en nuestra historia. Es un misterio desde el cual tenemos que animarnos a vivir. Termino con este pequeño poema de Javi Montes que se llama Te sumerges con nosotros. Y me parece que está bueno para terminar estas palabras de hoy. Te sumerges con nosotros, con nosotras, en las aguas del pecado, compartiendo nuestra muerte y manchándote de barro. Cuando resurges del río, el Jordán se ha transformado, toda la creación se asombra, tu reino ya está llegando. Caminas junto a nosotros y a nosotras, estás siempre a nuestro lado, eres el rostro de Dios, Jesús, amigo, hermano. Gracias te damos, Señor, por sumergirte en nuestra realidad. Ojalá que nosotros vivamos sumergidos, sumergidas en tu misterio. Que Dios te bendiga.